comentándoles de que tuve la oportunidad de acceder al laboratorio de histología el lunes pasado y se me proporcionaron las láminas correspondientes a las nuevas láminas correspondientes de este año. Están un poco desordenadas, he podido solo fotografiar algunas, no en el orden que el sílabo está teniendo. Es por eso que para hoy tengo 2 o 3 láminas propias de ustedes del laboratorio de histología, y la próxima semana, si me dan el acceso a la universidad nuevamente, iré a tomar las fotografías de las láminas restantes. Voy a iniciar con la exposición y me confirman si pueden visualizar las diapositivas en un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden visualizar? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces ya en esta tercera clase, y tengo entendido que ya han tenido la clase teórica acerca de tejido conjuntivo, digamos que el tejido conjuntivo per se es uno de los tejidos más importantes y más abundantes, porque va a brindar funciones muy claras de sostén, de metabolismo, de protección, etcétera. Entonces, tiene una estructura algo compleja, porque dentro de este tejido vamos a considerar pues a tejidos que van a merecer el estudio por un capítulo propio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y seguramente con el doctor Torres ya han revisado en la clase teórica, es enfocarnos en los componentes, enfocarnos en la estructura, en los tipos celulares y básicamente en las funciones de que ellos están cumpliendo, ¿no? Entonces, vamos a definir entonces lo que es el tejido conectivo. Les había mencionado que hay funciones de defensa, de sostén, transporte, almacenamiento y reparación. Si hablamos netamente en la función de defensa, ¿qué nos puede decir el doctor Santillán Gendel acerca de qué función de defensa asume el tejido conectivo? Buenas tardes, doctor. Con respecto a la función de defensa, es que el tejido conectivo va a servir como barrera para impedir el paso de organismos patógenos. Y en lo que respecta al sistema de defensa, también incluye al sistema inmunitario, los linfocitos, también a células que producen sustancias farmacológicas. Básicamente eso. Muy bien, doctor Ortiz. Entonces, la defensa, como usted bien lo ha dicho, está integrada por estos 2 aspectos, ¿no? Barrera protectora, porque forma parte, por así decirlo, de un órgano especial de la piel, y como mecanismo inmunitario, ¿no? Ya sea por los anticuerpos o por otras acciones de fagocitosis, como por ejemplo los neutrófilos, ¿no? Porque todas estas células van a formar parte del tejido conectivo. La doctora Rosángela Aguirre, ¿qué nos puede decir sobre la función de sostén? Buenas tardes, doctor. ¿Por qué va a formar el principal componente del hueso? Entonces, sería eso, la función de sostén. Correcto, doctora. No solamente de hueso, ¿no? Porque tenemos a tejido cartilaginoso, también tenemos a las mismas estructuras que van a formar parte de las mucosas, de las submucosas. Entonces, esto va a permitir ya que histológicamente
haya un sostenimiento de la estructura celular, de los componentes tisulares también. Muy bien. La doctora Naiva Córdoba acerca de la función de transporte. Buenas tardes, doctor. En el caso del tejido conectivo, como está relacionado con el tejido epitelial, participa en el transporte, pero también este forma parte del tejido sanguíneo, el cual permite el transporte de diversas sustancias hacia todo el organismo. Correcto. No solamente está involucrado en el transporte celular, sino también de determinadas sustancias o entre células, porque el mecanismo inmunitario de defensa va a generar un movimiento conocido como tropismo, tanto de las mismas células como de las sustancias segregadas en el plano de estas células, ¿no? Entonces, esta función de transporte es a cabalidad, ¿no? ¿Qué nos puede decir el doctor o la doctora Margot Sudario acerca de almacenamiento y función reparativa del tejido conjuntivo? Buenas tardes, doctor. Sobre la función de almacenamiento y reparación, nos quiere decir que el tejido conjuntivo está relacionado con y tiene la función de reparar los daños en los tejidos adyacentes, porque contiene los nutrientes para más que todo para el tejido epitelial. Correcto, doctora. Cuando básicamente también hablamos de la función de almacenamiento, hacemos en cuenta el concepto de que el tejido adiposo es encargado también de almacenar la energía, ¿no? Entonces, también no solo de energía, sino de nutrientes y otros tipos de sustancias bioquímicas. En cuanto a la función de reparación, esta se viene dando a través de mecanismos de cicatrización, mecanismos de fibrosis, en donde el tejido conectivo forma, o las células del tejido conectivo forman el componente más importante, ¿no? Muy bien, si ya tenemos claro las funciones del tejido conectivo, básicamente estamos hablando que están compuestos por dos estructuras, la matriz extracelular, que sería la sustancia, perdón, sería intercelular, que es la parte más abundante, y las células, ¿no? Que se encuentran en una cantidad limitada. Entonces, sabiendo que la composición es de matriz extracelular y sustancias, y las células, vamos a definir qué tipos de tejidos conjuntivos conocemos. El tejido conjuntivo embrionario se divide en dos, el mesenquimático o mesenquimatoso y los mucosos, como el ejemplo más claro que tenemos es el cordón umbilical, ¿no? Básicamente por la gelatina de Wharton, que es característico de este cordón umbilical. Como ustedes pueden ver aquí en la lámina superior derecha, vemos que en la totalidad del campo está formado por tejido, ¿no? Si bien es cierto, podemos diferenciar muy bien dos de los principales tipos. El componente celular, que está conformado por, acá está el puntero, por estos núcleos celulares ovalados que corresponderían a las células más importantes, que serían a los fibroblastos. Pero también tenemos a núcleos un poco más circunferenciales, si se quiere decir. Estos núcleos, como están en el puntero acá, pertenecían a otras células como los linfocitos. Y esto sería el componente celular. Pero también nosotros tenemos el componente de la matriz extracelular, ¿no? Básicamente en un porcentaje de 50-50 aquí. Entonces, y esto es lo complejo. En una lámina histológica siempre vamos a observar tejido conectivo. A diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo tiene una propia vascularización, porque en ella vamos a observar capilares, vamos a observar arterias, vamos a observar venas. Tiene un mecanismo o un metabolismo más especial, ¿no? Es más desarrollado que el epitelio, que el tejido epitelial.
Si bien es cierto, en el tejido epitelial habíamos visto que las células se encuentran más cohesivas, pueden adoptar patrones, aquí las células están más dispersas, ¿no? Entonces, en esta segunda lámina de aquí, vemos un enmarañado en realidad, que correspondería pues a los diferentes tejidos conjuntivos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero siempre van a estar compuestos también por estructuras celulares, ¿no? Entonces, ya habíamos definido el tejido conjuntivo embrionario, cómo se dividía, y ya entramos al tejido conjuntivo del adulto. Y en el adulto podemos encontrar un tejido conjuntivo laxo, también llamado areolar, como en los espacios vasculonerviosos, en la fascia superficial. Es laxo, o lo que va a definir el estado de laxo es que va a haber más componente celular que componente de fibras, ¿no? Lo que es lo contrario del tejido conjuntivo denso. En el denso vamos a encontrar más componente fibroso que el celular. Y este denso a la vez se va a dividir en dos, en un irregular o no modelado o un modelado regular, básicamente dependiendo de la configuración de las fibras. Si siguen una dirección preferente, vamos a denominarlos como regulares. En este caso hablamos de los tendones, también de aquellos tejidos que rodean a los músculos. Y si hablamos de un denso no modelado o irregular, tenemos que aquí se encuentra una configuración del tejido de forma aleatoria, como la dermis en la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ideas claras, ¿no? El tejido conjuntivo laxo o areolar, hay más células que fibras, y en el denso prima el componente fibroso sobre el celular. El tejido conjuntivo reticular, básicamente médula ósea, las láminas de histología utilizan una tinción muy especial que se llama reticulina para poder observar cómo es la configuración o el armazón de los componentes celulares, ¿no? Y el tejido adiposo, que ya ustedes lo van conociendo, básicamente dos tipos de tejido adiposo, como vamos a ver más adelante, uno que prima en la etapa neonatal y el otro que es el tejido adiposo propiamente del adulto, ¿no? Y los tejidos conjuntivos especializados, tejidos de sostén como el cartilaginoso óseo y el tejido sanguíneo, tienen capítulos muy aparte, pero como ustedes ya empiezan a dar conceptos claros, participan frecuentemente en lo que es el tejido conectivo. Entonces, desglosamos. Entramos a lo que vendría a ser la matriz extracelular. En esta matriz extracelular, como esta figura es muy esquemática, pueden ver qué tipo de estructuras va a tener, ¿no? Entonces, hablamos del componente de fibras. Son tres básicamente, las fibras cológenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Los más abundantes, las colágenas, que existen hasta 25 tipos y que tienen características muy asociadas al retículo endoplasmático rugoso. Los tipos más conocidos y que suele ser pregunta de examen es el colágeno tipo 1, donde lo encontramos dermis, hueso, cartílago en la dentina. El tipo 2 en el cartílago hialino, en el cartílago elástico. El 3 en las mismas fibras reticulares que hemos mencionado hace un momento. El 4 en la lámina densa, corresponde a la lámina basal. El 5 en la placenta, son los más frecuentes, no son los únicos, ojo. Y cuando hay alguna alteración en la formación o en la síntesis de estas fibras, se producen algunas anomalías que en el curso de patología van a empezar a estudiar. Entonces, en histología todo tiene sentido, no estudiamos determinadas componentes estructurales de los tejidos para entender desde un punto de vista de la anatomía patológica las diferentes enfermedades. Dentro de las fibras reticulares
casi todas, por no decir la mayoría, están conformadas por colágeno tipo 3. Van a formar redes siempre alrededor de células musculares, las lisas, algunos epitelios alrededor de los adipocitos, así como también de nervios y los vasos sanguíneos, como ya les había mencionado. Una característica de estas fibras elásticas es que pueden expandirse hasta 150 veces o la elasticidad es de 150 veces su estructura normal, ¿no? Entonces, otro componente de la matriz extracelular tenemos la sustancia fundamental amorfa, básicamente conformado por proteoglicanos, también están las glicoproteínas. Las más conocidas son o pertenecen ya al punto de vista de la biología molecular, ¿no? A temas de histología. Hay que entender básicamente que estamos hablando como solo un componente de la matriz extracelular, ¿no? También estaban las glicoaminoglucósidos, que también van a formar componente de la sustancia fundamental, ¿no? Y el líquido del tejido, conocido como líquido extracelular, básicamente son los componentes de la sangre. Dentro de las células, esto es un esquema muy interesante sobre todas las células que van a participar, ¿no? Los condrocitos, que derivan de los condroblastos, los adipocitos, los fibroblastos como célula fundamental, las células mesoteliales, también están incluidas las células endoteliales y los osteoblastos que van a producir los osteocitos finalmente. Ya en el componente sanguíneo hay toda una cascada de maduración para finalmente obtener las células hematológicas consideradas como linfocitos B, linfocitos T, las células NK, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los mismos glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Básicamente los fibroblastos van a sintetizar fibras colágenas, elásticas, reticulares y la sustancia fundamental. Es por esto que básicamente son las células más importantes del tejido conjuntivo. Los macrófagos o histocitos tienen básicamente la función de fagocitosis, es la principal función que tienen. Los plasmocitos son las células que están presentes en la inflamación crónica, obviamente van a derivar a los linfocitos y su función es la síntesis y la liberación de anticuerpos humorales, ¿no? Los mastocitos, que también se llaman células cebadas, están muy relacionados con la síntesis y liberación de histamina y heparina, también como factores quimiotácticos de los eosinófilos, neutrófilos y los leucotrienos, ¿no? Básicamente, los adipocitos, función de almacenar los lípidos, ¿no? Dos tipos, el unilocular, el blanco, que es la grasa adulta, en otras palabras, y el multilocular es la grasa parda, denominada así, de los neonatos, ¿no? Y finalmente los leucocitos con la clasificación de maduración desde la célula madre hematopoyética hasta los elementos formes de la sangre, ¿no? Entonces, he hecho esta introducción teórica básicamente para entender el esquema del tejido conjuntivo. Quisiera que pueda describirme en lo posible la lámina la doctora Angie Berrospi, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, doctora? ¿Me escucha? Bueno, en esta imagen podemos ver fibras reticulares, elásticas y células. Correcto, o sea, diferenciamos células, diferenciamos un componente fibroso, por así decirlo, que va a incluir a las fibras colágenas, también a las fibras elásticas, y dentro de las células vamos a diferenciar al fibroblasto, al macrófago fijo, o sí,
normalmente denominado como macrófago nada más, y las células cebadas, ¿no? Que están presentes en diferentes partes de este campo óptico. Esta es una imagen representativa, obviamente, de Atlas de Di Fiori, y bueno, es básicamente para demostrar que este tejido está conformado por células, también por fibras colágenas. Las fibras colágenas van a ser un poco más gruesas, ¿no? Siguiendo un trayecto lineal. Las fibras elásticas son más delgadas, ¿no? Y generalmente a la microscopía óptica no son tan fáciles de identificar debido al corte y a la presencia de otras estructuras, ¿no? Entonces, básicamente para darnos cuenta de que estamos hablando de una matriz y de células, ¿no? Que formarían parte del tejido conjuntivo. Entonces, perdón, ok. Como parte del tejido embrionario, tenemos un tejido conjuntivo de características mucoides. Estamos hablando de lo que vendría a ser el cordón umbilical. Entonces, quisiera la participación de la autora Winnie Villanueva para ayudarnos a describir la imagen. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué componentes podemos observar en la imagen, teniendo en cuenta que sabemos que es de cordón umbilical? Podemos ver la sustancia fundamental en el medio. Que tiene el nombre común de... ¿Alguien que le pueda ayudar? Gelatina de Wharton, doctor. Muy bien, exacto, ¿no? Ese es el nombre común que tiene toda esta área, ¿no? Estas dos estructuras similares, ¿qué serían y por qué? ¿Un voluntario que nos pueda Bueno, describir? doctor, ¿representarían a los orificios o a la zona perteneciente a las arterias? Correcto. ¿Y ese diagnóstico histológico por qué lo establece, doctor? Bueno, porque el cordón umbilical generalmente está compuesto por dos arterias y una vena, aparte de que se evidencia el contenido que hay dentro de cada estructura, ¿no? Exacto. Y si todavía no llegamos al tema de vasos sanguíneos, ¿no? Pero una característica que ayuda a diferenciar bastante es básicamente la configuración que puedan tener, ¿no? Una arteria siempre va a tener una configuración más esférica, una vena es un poco más ovoide, ¿no? Entonces, aparte, la parte o la capa muscular siempre está mejor formada, es más consistente. Entonces, esas son las características para poder diferenciar. ¿Cuál es su apellido, doctor? Solís Bustamante. Muy bien, doctor. Ahora, vamos a ampliar esta imagen. Estas fotografías que ustedes ven están correspondiendo ya a las láminas que están ya en el laboratorio de histología, ¿no? Son algunas de las que corresponden en esta clase, ¿no? Entonces, básicamente vemos aquí el tejido conjuntivo mucoide, ¿no? Que está conformado por fibras, están entrelazadas, algunas están siguiendo un orden paralelo entre ellas mismas, se entrecruzan también. Esto es a mayor aumento, prácticamente a 40x, ¿no? Entonces, diferenciamos mejor la capa muscular, el tejido mucoide, y bueno, obviamente el contenido son los glóbulos rojos o hematíes, que a la microscopía tienen una característica de refringencia, es decir, si nosotros tratamos de modularlo con el micrómetro o con el macrómetro del microscopio,
van a restringir, es como si tuvieran una disposición tridimensional. Esa es una característica fundamental para saber que estamos frente a los hematíes. A mayor gran aumento, podemos ver que están conformados por núcleos, ¿no? Probablemente de fibroblastos. Y bueno, vemos todo un enmarañado de fibras reticulares, ¿no? Algunas siguen un trayecto, otras se entrecruzan, y bueno, forman gran parte de este tejido que conforma el cordón umbilical. El doctor Cristóbal Gianfranco, por favor. Sí, doctor. Si esta es una lámina que tenemos en el Di Fiori, nos habla del tejido conectivo laxo como tal. ¿Qué estructuras la harían pertenecer al tejido conectivo laxo? Bueno, se puede ver escasez de células y abundante sustancia amorfa. La sustancia amorfa está compuesta, pues, de proteoglucanos. Hay células dispersas, aisladas unas de otras. Por ejemplo, los linfocitos, los fibroblastos. Hay también una pequeña cantidad de células adiposas ahí. También se pueden observar una pequeña arteriola. Claro, cuando usted dice que hay escasez de célula, el doctor Mandujano Carlos, ¿está de acuerdo? Claro, porque habíamos mencionado que el tejido conectivo laxo tiene una característica entre el número de células y el número, digamos, de estructuras fibrosas. ¿Cuál va a ser mayor en el tejido conectivo laxo? Perdón. Claro, eso es lo que les dije al inicio. El tejido conectivo laxo, más células, menos fibras. Y se puede observar, porque miren, ¿cuántos núcleos tenemos aquí? No solamente como parte del tejido conjuntivo per se, tenemos a los adipocitos, tenemos las células que están rodeando los vasos sanguíneos, linfocitos probablemente, los de acá, los que tienen una característica fusiforme, un núcleo más abolado, son los fibroblastos. Tenemos linfocitos, como aquí están muy bien, digamos, referidos, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación en esta lámina, a comparación de la siguiente, vamos a observar más células que tejido fibroso como tal, ¿no? Entonces, diferenciar una arteriola de un componente venoso y ya lo tienen que aprender a reconocer, es simple. Una arteriola es esta, una pared gruesa, más definida, más esférica. En cambio, la estructura de una vena es algo más irregular, con una vena, con una capa muscular más irregular, más tenue. ¿Por qué sería, y si nos ayuda el doctor Fuentes Cristian, por qué esta diferenciación entre la capa muscular de una arteriola o una vénula, doctor? Con lo que ve, ¿verdad? O sea, fisiológicamente, ¿cuál sería la explicación de estas estructuras vasculares? Eh, Al parecer las arteriolas tienen, mejor dicho, las arterias, arteriolas y todo, o sea, todas las subdivisiones básicamente es porque ellas son las encargadas del soporte de las presiones, ¿no? De presiones sobre todo, me imagino. En cambio, las vénulas, las venas, esas son más que nada de almacenamiento sanguíneo, ¿no? Temporal. ¿Sí? ¿Se me escuchó?
Hola, ¿sí? ¿Se escuchó? Sí, sí se le escuchó, pero creo que el doctor está teniendo algunos problemas porque no se le escucha. El audio, he tenido problemas, no sé si yo o todo el grupo. ¿Puede repetirnos, por favor? No sé, primero se confirmaría si se me escucha. ¿Se me escucha? Hola, 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 ¿se escucha? Los demás. Sí, doctor. Ya, Sí, correcto, se sí, escucha. sigamos. Sí, ahora sí, doctor. Siga, por favor. Ya, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, correcto, doctor. Ya, a ver, no, como les iba diciendo, básicamente las arterias, sus divisiones, sus ramificaciones, o sea, por anatomía, ¿no? Se puede decir que son las encargadas de fisiología de no sé, de disminuir las presiones, ¿no? Porque obviamente a medida que van, se puede decir, ramificando las venas y todo eso en su extensión, van disminuyendo también en su conformación muscular, ¿no? Sobre todo eso. Claro, doctor. En cambio, las venas, las vénulas y todas esas son más que nada almacenamiento temporal de sangre. Por eso es que están así medio sin forma, ¿no? Exacto, doctor. La respuesta es por la función que están cumpliendo, ¿no? Las arterias van a tener que tener un mayor diámetro de pared muscular para ejercer mayor presión sanguínea, porque las arterias, cuando ya en anatomía ustedes han podido ver, tienen un mayor calibre en la capa muscular porque impulsan, fisiológicamente hablando, la sangre a través de ellas, ¿no? En cambio, las venas tienen una función, como usted dijo, más de depósito, más de conducción que de otra cosa. Es por eso la importancia del grosor de la pared, ¿no? Pero bien, entonces, no olvidarse que el tejido conectivo laxo tiene un predominio celular sobre las estructuras fibrosas, ¿no? Lo mismo, pero es un corte muy diferente, ¿no? Básicamente vamos a visualizar los núcleos de los fibroblastos, ¿no? Que tienen una configuración fusiforme. Se suele utilizar un término en histología para definir, pues, a una célula que es alargada, que tiene núcleos alargados, entonces, o hasta ovales básicamente para poder interpretar esto, ¿no? Como bien dice acá, estas fibras elásticas son delgadas, se entrecruzan a algunas, la mayoría sigue trayectos rectos, ¿no? Y las fibras de colágeno son más gruesas, como la de acá, como la de acá, esta de acá. Entonces, pero tienen trayectos más ondulados, ¿no? Esta pertenece pues al mesenterio, ¿no? Y bueno, también es para ver qué está conformado, ¿no? O sea, hay más un componente celular que un componente fibroso. ¿Quién nos ayuda con esta lámina? La doctora Ruth Beteta. Es una lámina gran aumento, 40X. Entonces, con que me identifiquen dos tipos de células, Buenas yo tardes. estoy tranquilo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Sí, le escuchamos. ¿Qué tipo de células podría tratar de identificar ahí? No logro escuchar, no sé si el problema es solo mi audio, me confirman por favor. No se escucha, doctor.
No, doctor, creo que está teniendo problemas con su audio porque su audio está prendido, pero no se le logra escuchar. Ya, no hay problema. La doctora Nadia Álvarez. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Álvarez? ¿Qué tipos celulares podemos visualizar? Y más o menos descríbanos, porque obviamente usted no tiene el puntero para poder nosotros observar directamente. A ver, eh, creo que si es tejido conjuntivo, debería haber fibroblastos, que serían, creo que tienen forma alargada. Exacto. Eh, Y están aquí, donde están viendo el puntero, ¿no? Ovalado, se ve el nucleolo hasta 2, ¿no? Y bueno, forma parte del fibroblasto, ¿no? Es ya a mayor aumento, ¿no? Ahora, también pueden identificar, por ejemplo, las de aquí, las más esféricas y más pequeñas, que serían, doctora? Exacto, muy bien. Serían linfocitos. Probablemente estos sean fibroblastos. Recuerden que una lámina histológica real no va a representarse tal y cual como un atlas, porque aquí hay defectos ya de fijación, defectos de corte, de tinción, pero la idea es que este es otro fibroblasto, este también. Entonces, la idea es que en el contexto del tejido que están estudiando, también es importante la imaginación basada en estructuras histológicas que ustedes le puedan dar, ¿no? Muy bien, doctora. Con los fibroblastos, identificando linfocitos, estamos tranquilos con esta lámina, ¿no? El tejido conjuntivo denso, a diferencia del que les enseñé hace un momento, ¿qué nos puede decir el doctor Espinosa Hayden? Sí, doctor, presente. Buenas tardes, doctor. ¿Qué nos podría decir del tejido conjuntivo denso? Irregular, claro, ¿no? Porque estamos en... Va a tener más componente fibroso que componente celular. Correcto. Y se puede evidenciar, ¿verdad? No está tan mezclado con células. Hay células, sí, por supuesto, tenemos núcleos de fibroblastos, tenemos haces de colágeno, como dice bien acá y es más, estos haces de colágeno están muy bien representados, ¿no? Siendo de mayor grosor, un trayecto ondulante, ¿no? Esto corresponde a la parte de la dermis, de la piel, ¿no? Entonces, vamos uniendo ideas. Cuando tengamos una biopsia de piel o una imagen correspondiente de piel, ya estamos imaginándonos que por una capa superior está el epitelio, que ya ustedes saben cuál sería, y en dermis lo común es ver esto, ¿no? Fibroblastos, a la presencia de capilares sanguíneos, porque en esta capa es donde encontramos, digamos, los vasos sanguíneos, ¿no? Y la matriz, pues, ¿no? Conformada básicamente por haces de colágeno, ¿no? Muy bien, doctor. El denso regular, como en el tendón, ¿no? Aquí los haces de colágeno, no tan distinguibles como la anterior imagen, tienen un trayecto regular, ¿no? Entonces, básicamente es una imagen típica de tendón. El Di Fiori, ¿no? El tendón para el Di Fiori, las células tendinosas como tal, ¿verdad? Esto es aquí a mayor tamaño, básicamente por el tipo de corte, ¿no? Y las haces de colágeno, ¿no? Que tienen un orden, que tienen una orientación más paralela. El tejido reticular. Esta tinción no es tan común, pero la encontré porque básicamente refleja esta red enmarañada en la cual se apoya la médula ósea, ¿no? Sobre todo a mí.
Pero este ejemplo, y para esta tinción, es un ejemplo de un nódulo linfoide, ¿no? Básicamente estas fibras reticulares son colágeno tipo 3 que ya les había mencionado, y esta tinción es a base de plata, ¿no? Entonces, lo que va a dar la estructura también al nódulo linfoide, ¿no? Obviamente aquí ya están ya conglomerado de linfocitos, ¿no? Pero forma parte también de eso, ¿no? El tejido elástico, como vamos a ver aquí, estas fibras elásticas son bien notorias, ¿no? Sobre todo van a acompañar a los vasos sanguíneos, ¿no? Como ya habíamos visto, tenemos la capa muscular y la presencia de fibras elásticas que van a acompañarlo, ¿no? Y de esto tenemos una lámina del laboratorio de histología que nos puede ayudar a describir la doctora Flor de María Guillermo, por favor. Doctor, buenas. Sí, ¿qué tal, doctora? Ya. Podemos aquí ver un vaso sanguíneo y el cual está formado por tejido conectivo elástico. ¿Cómo es la orientación de estas fibras elásticas? La orientación es uniforme y están paralelas, ¿verdad? Paralelas, ya. Exacto, el término sería eso. Y miren, y es una buena lámina la que tienen, que permite diferenciarlas, ¿no? Se ven las fibras elásticas, pero de muy buena manera, ¿no? Tanto así que me parece que es mejor que las imágenes de los libros o de las imágenes anteriores que yo les he podido presentar, ¿no? Bien, y tenemos a estas células, a los macrófagos, a los fibroblastos, a las fibras de colágeno, que ya van a conformar parte de lo que vendría a ser el tejido conjuntivo como tal. No debemos olvidarnos que qué significaría la presencia de macrófagos, digamos, en una cantidad mayor, ¿no? Es decir, por campo. Habitualmente no debería haber más de 2, pero ¿qué significaría si encontramos entre 5 a 7 macrófagos en un campo del microscopio óptico? Si nos ayuda la doctora Dharma Bravo. Buenas tardes, doctor. ¿Podría significar un proceso inflamatorio? Exacto, ¿referido a algo en especial o solamente una inflamación general nada más? ¿Algún tipo de infección? Correcto, porque la función de los macrófagos es fagocitosis, pues, ¿no? No hay otra. Entonces, normalmente los macrófagos se suelen ver en una lámina, pero no mayor de 2 por campo, ¿no? Es un dato bastante importante ya para la práctica como tal. Hablamos también de otro tipo de células, los mastocitos, característico que están conformados por gránulos citoplasmáticos, ¿verdad? Y que están rodeando siempre un vaso sanguíneo. O sea, está correlacionado con esto, ¿no? Donde apuntan las flechas negras, estamos observando a los mastocitos con los gránulos, en estos casos algo azulados, ¿no? Ni siquiera basófilos, sino más azulados, que van que representa la presencia de mastocitos. La doctora o el doctor Jeff Peña, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho. ¿Puede ser ante una reacción eléctrica? ¿Me repite nuevamente, por favor? Le decía que si puede ser ante una reacción eléctrica. Exacto, a determinados procesos. Entonces eso lo podríamos encontrar básicamente en algunas estructuras del tracto respiratorio, ¿no?
en unas biopsias. Entonces es una característica importante la presencia de mastocitos, e incluso son menos comunes que encontráramos macrófagos, ¿no? No es común. El tejido adiposo, como ya lo habían visto, y acá tenemos una lámina que une al unilocular, ¿no? Con un núcleo excéntrico, ¿no? Los adipocitos se caracterizan por eso, tener un núcleo ovalado excéntrico, ¿no? Y que hay que observar que entre un adipocito y otro haya pues una continuidad regular, que tengan bordes definidos, que tengan un tamaño similar entre ellos, ¿no? Muy diferente al adipocito multilocular, pues que tiene otro tipo de configuración, ¿no? El cartílago hialino, básicamente, características que es avascular, tiene el pericondrio con dos capas, ¿no? Una capa fibrosa externa y una condrogénica interna, básicamente colágeno tipo 2, lo encontramos en el embrión, en el cartílago articular y el tracto respiratorio propiamente dicho, ¿no? Estas son las láminas de laboratorio de histología. En esta primera imagen quisiera que nos pueda ya dar una descripción, no solamente del tejido cartilaginoso, sino de los demás componentes. Y aquí nos va a ayudar el doctor Fernando Lucas. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, en este tenemos el tejido, si no me equivoco, es el tejido cartilaginoso. Oh. Ujú. ¿Qué otro tipo de tejido hay? Eh, mm, no logro ver bien, ¿no? No hay problema, doctor. Pero ya tenemos que ir diferenciando, son los componentes de esta imagen, ¿no? Porque son tejidos diferentes. No hay problema, doctor. Estamos aquí para aprender. El doctor Josías Villegas. Profesor, presente. ¿Qué tal? Aparte del tejido cartilaginoso que nos mencionaba el doctor, ¿qué más observamos? No logro reconocer bien, profesor. A ver, el puntero que me está describiendo el trayecto. ¿Qué sería? ¿Algún voluntario? Tejido epitelial, doctor. ¿De qué tipo? Cilíndrico simple. Y si usted observa, tiene un borde irregular, ¿verdad? Por aquí también, ¿no? Muy bien, doctora, es el epitelio respiratorio, ¿no? Más o menos lo que estaba tratando, el pseudoestratificado, ciliado. Muy bien, ¿cuál es su apellido, doctora? Córdoba. Muy bien. Observamos fibras musculares también aquí, observamos adipocitos, el tejido cartilaginoso que el doctor había mencionado, vasos sanguíneos, ¿no? Aquí también hay otro vaso sanguíneo. ¿Qué sería esta parte de acá? Que nos ayude la doctora Leslie González. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué sería estas estructuras que están así como que formando imágenes medio saculares? Los sacos podrían ser alvéolos. Muy bien, exacto. Los alvéolos. Muy bien. Entonces, esta es una lámina perfecta para que ustedes tengan ya la destreza, la descripción, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha juntado muchos tejidos, ¿no? No solamente el tejido
conjuntivo y como parte del tejido cartilaginoso que está aquí, los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es la descripción en histología, ¿no? Y obviamente aquí tenemos el tejido cartilaginoso. ¿Qué me puede decir de este tipo de células? La doctora Leslie González. Sí, doctor. Le había dicho que son los alvéolos. En cuanto a las células del cartílago, ¿me dijo? Sí, a esta segunda imagen de la derecha, ya describiendo. Sí, Ya vendrían a ser los condrocitos. exacto. ¿Y cómo ve que son los condrocitos? A ver, descríbame cómo son los condrocitos. Están envueltos en... Usted dijo que están envueltos en una capa de pericondrio. Claro, que vendría a ser estas, ¿no? Y hacen una diferenciación muy uniforme, ¿no? Y están juntas, los condrocitos son células que están juntas, están separadas. ¿Cómo las ve? Juntas, doctor. No tan juntas como un epitelio, pero al menos ahí están algo cohesivas entre sí, ¿no? El citoplasma, ¿cómo lo ven? El citoplasma lo veo comparado con el núcleo, mayor volumen. Exacto. Una característica vacuolada, si es que se quiere decir, ¿no? Que podrían adoptar, no es algo que sea algo patológico, ¿no? Los núcleos bastante, digamos, con bordes limitados, ¿no? Esféricos entre sí, ¿no? Y algunos que no tienen. ¿Ven estas células? Sí, pero es por el estado de maduración que están teniendo, ¿no? Están perdiendo el núcleo, ¿no? Como tal. El cartílago elástico, básicamente las mismas descripciones de los otros cartílagos, solo que lo vamos a tener en oído externo, epiglotis y la trompa auditiva, ¿no? Los condrocitos peculiares, ¿no? Entre sí, algunos cohesivos, generalmente de forma ovoide, con citoplasma claro o vaculado, que se suelen utilizar como sinónimos, ¿no? Y el otro tipo es el fibrocartílago, ¿no? Básicamente no tiene ya pericondrio, más colágeno de tipo 1, donde lo encontramos en los discos intervertebrales. Muy importante al definir esto microscópicamente en las discopatías, en las hernias discales más comunes, L4, L5, L5, S1. Esto es lo que se suele observar para hacer el diagnóstico, ¿no? Y característico, las células van a estar alineadas, ¿no? Como ejerciendo una línea de dirección hacia la tensión que pueden tener. Esto básicamente para discos intervertebrales, ¿no? También en rodilla, en la mandíbula y la sínfisis del pubis, ¿no? Este tipo de tejido. Bien, entonces ya como componente hematopoyético vamos a hacer la diferenciación de algunas de las células que ustedes ya conocen, bueno, desde biología prácticamente, ¿no? Y aquí nos ayuda Yuri Alcedo, ¿está presente? ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿yo podría responder? Correcto, ¿cuál es su apellido, doctora? Berrospi. ¿Serían los neutrófilos? Exacto. ¿Qué característica tienen? Tienen la característica así como audífonos. Exacto. El núcleo puede tener ¿cuántas lobulaciones? Entre 3. Y ahí están, ¿verdad? Y también 2. 1, 2, 3, hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 o 2, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los neutrófilos, doctora? Bueno, en este caso sería la fagocitosis. Sí, eso es una de ellas. Y
también tiene una función de arrastre al mecanismo inflamatorio, ¿no? Va a jalar otro tipo de células mediante los receptores que puedan tener, ¿no? Y son granulocitos o agranulocitos, doctora. Granulocitos, doctor. Ok. Entonces, obviamente este es un frotis sanguíneo, ¿no? No es un corte histológico, pero aquí está representada una biopsia gástrica, es un caso de los casos particulares que yo suelo tener. Entonces, identificando histológicamente al neutrófilo, a un mediano aumento, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Los núcleos, digamos, van a estar cohesivos, van a estar formados de 2 o hasta de 3, de 2, de 2, acá de uno solo. Entonces ya esta imagen corresponde a una úlcera gástrica, ¿no? Esta parte es una ulceración, una inflamación aguda, severa, que prácticamente está tomando todo el tejido glandular del estómago, ¿no? Entonces, la importancia de reconocer un neutrófilo es primero irnos a la histología, cómo normalmente está un neutrófilo y cómo se vería ya en una imagen patológica, ¿no? Y ustedes comparen, el tamaño de un núcleo de una glándula es este, y la invasión de un neutrófilos es mucho más pequeña, más o menos entre 3 o 4 veces el núcleo de una glándula, ¿no? Entonces, así se va a ver los neutrófilos ya en un corte histológico correspondiente a una úlcera gástrica severa, ¿no? O sea, porque ha destruido prácticamente el epitelio, no se observa el epitelio, con un componente inflamatorio agudo que lo dan los neutrófilos, ¿no? ¿Qué sería esta célula, el doctor Kevin Guayanay? Buenas tardes, doctor. Son basófilos. ¿Perdón? Bien, basófilos. ¿Por qué serían ese tipo de células? Porque tiene binucleados, o sea, dos núcleos que están, no veo bien. Binuclear. Correcto. El doctor Álvaro Chaupis, ¿de acuerdo? ¿El doctor Álvaro Chaupis está presente? No, eosinófilos, disculpa, doctor, eosinófilos. Correcto, correcto. Sí, porque hay una característica. Me confundo. Sí, no hay problema. Pero esta característica nos ayuda, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Esto de aquí. Granulaciones eosinófilas. Entonces, no, por esta solamente tendríamos que tener el diagnóstico, ¿no? Y aquí los observamos en un corte histológico. Este es un corte también de aparato digestivo y vamos a ver aquí la conformación glandular con los núcleos ovalados en orden, basales, con un citoplasma mucoide, ¿no? Direccionado hacia una glándula como tal, otra glándula, pero entre ellas vamos a observar a esto donde está el puntero, ¿no? Un núcleo, un citoplasma bastante eosinófilo, porque así son eosinófilos, y tenemos en abundancia, ¿no? Entonces, esto constituye una patología, como cuál podría ser la doctora Damaris López. Sí, doctora, la escuchamos. Presencia de múltiples eosinófilos, ¿no? En todo el campo visual, o sea, usted dirige a una glándula y va a ver eosinófilos. Está la doctora Damaris López. Doctora Ortiz, la doctora está presente. Estoy verificando asistencia de paso, obviamente. No. Sí la veo, doctor. Creo que su micro también está prendido.
pero no se le escucha. Ok. El doctor Suárez Emerson. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Podría establecer algún diagnóstico histológico con esta imagen? Un diagnóstico. La doctora Cruz Priscila. ¿Está presente la doctora? Doctora Ortiz, ¿está presente? No, doctor. Ok, no hay problema. Esta entidad es muy común en las biopsias gástricas. Es una gastroenteritis eosinofílica. Básicamente podría estar en estómago, podría estar también en intestino delgado. La peculiaridad de esta enfermedad es común porque el paciente puede tener vómitos, diarrea, dolor abdominal. En los niños puede haber desnutrición, retraso del crecimiento propiamente dicho, ¿no? Y tienen un tratamiento específico que los gastroenterólogos se les dan. Entonces, la importancia en histología es saber reconocer, ¿no? Que estamos frente a un eosinófilo para hacer un diagnóstico, ¿no? La doctora Ortiz, si nos puede ayudar con esta célula, ¿qué sería? ¿Y cuál sería su función? ¿Sería un basófilo? ¿Por qué sería un basófilo, doctora? Por por el núcleo bilobulado que se ve en la primera, de una tinción medio violeta y varios gránulos. La doctora Rosángela Aguirre, ¿está de acuerdo? Presente, doctor, es un basófilo, pero por sus gránulos específicos, por eso se llama basófilo, porque es afín a la hematoxilina. Exactamente, esa es una característica muy importante, ¿no? Es difícil de identificar los gránulos primarios porque los gránulos específicos son los secundarios, son los más densos que a la tinción no necesariamente hematoxilina eosina, porque recordad que este es un frotis, puede adquirir esa característica de grumosidad, ¿no? Entonces es importante. ¿Y cuál sería su función de este tipo de células? Se liberan ante reacciones alérgicas. Por ejemplo, podría ser en el asma. ¿Qué desencadenaría? Una reacción inmunitaria. Claro, más o menos es la descripción, ¿no? Por un mecanismo de quimiotaxis va a jalar otro tipo de sustancias bioquímicas que va a ser más conglomerado, que desencadena en todo el proceso alérgico. Bien, los linfocitos, dos tamaños, pequeños y grandes. Básicamente la importancia clínica es para diferenciarlo por una tipia nuclear, en el caso de las grandes, ¿no? Pero no implica mayor cosa que saber que, bueno, los linfocitos son, las funciones ya todos los conocemos, ¿no? Básicamente en las células de defensa, ¿no? Y finalmente los monocitos, ya
la característica es que tienen un núcleo arriñonado como tal, generalmente formado por gránulos citoplasmáticos mucho más pequeños que los anteriores, ¿no? Y siempre, y desde ya, una recomendación, no necesariamente con la histología, apréndanse los valores absolutos y porcentuales de lo que vendrían a ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera. Porque cuando ustedes interpreten un hemograma, van a tener la mayor facilidad, ¿no? Ahora en histología ya saben cuál es la forma, pero a eso añádenle el valor absoluto y porcentual que deberían tener. Bien, entonces los aspectos más básicos del tejido conjuntivo los acabamos de ver. A medida que yo vaya tomando más fotografías de las láminas que ustedes tienen, aunque no correspondan al tema, las voy a organizar y las voy a mostrar. ¿Por qué? Porque el examen práctico, con microscopía me refiero, va a ser con las láminas que ustedes tienen allá. Entonces, de alguna manera, para que se vayan familiarizando. Antes de entrar a la exposición del grupo 1 del día de hoy, quisiera saber si tienen alguna pregunta en cuanto al tejido conjuntivo. Bien, si no hay ninguna pregunta, hay que tener claro la estructura del tejido conjuntivo, que tiene dos componentes, matriz y células. Hay que estas células podamos encontrar. Por ejemplo, cuando ya tratemos piel directamente, hagamos la unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Y la descripción que ustedes ya han aprendido del epitelio, no solo quede ahí, sino me describan el tejido conjuntivo con los tipos celulares que puedan observar. Bien, entonces voy a dar pase al grupo 1 para la exposición, por favor. 15 minutos nada más.